Buenos días, profesora. Hoy día vamos a entrevistar a un integrante de la Iglesia de Jerusalén de Dios. ¿Cómo se llama usted? Hola Mateito, muy buenos días. Yo me llamo Hugo Alex Coronado Chapuñán y bueno, soy integrante de la Iglesia Cristiana Jerusalén de Dios y actualmente pues estoy participando en lo que es el Ministerio de Alabanza de la Iglesia y aquí estamos para apoyarte. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Claro que sí. ¿Cree que usted es importante el orden en la iglesia? Mateito, el orden en la iglesia es importante porque, en primer lugar, el orden es un atributo de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el orden es un atributo de Dios? Dios, a través del apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de los Corintios y le dice a la iglesia, pues que Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. O sea, dando a entender que Dios es un Dios de orden. Entonces, eso lo encontramos en 1 Corintios 14:33, si no me equivoco. Y entonces, Mateo, pues considero yo que el orden sí es fundamental. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué la iglesia debe estar en orden? Porque cuando la iglesia está en orden, el predicador, cuando expone la palabra de Dios, le tiene esa facilidad y le va a permitir desenvolverse de la mejor manera, porque la iglesia está en orden. Entonces, y cuando la iglesia está en orden también, les permite escuchar mejor el mensaje y comprenderlo y entenderlo, porque la iglesia está en orden. Ahora, pero imagínate que pues si vemos de repente cuando se está predicando la palabra de Dios, hay niños corriendo, o jóvenes con el celular encendido, o jóvenes con audífonos ahí en plena predicación de la palabra, pues es ilógico porque no van a poder comprender y entender la palabra de Dios. E incluso la palabra de Dios dice que cuando ocurre eso, viene el malo y se lleva lo que fue sembrado de la palabra de Dios, ¿no? Es muy similar como, por ejemplo, en tu aula. ¿Qué pasa cuando en el aula están gritando, hacen bulla? ¿Se entiende la clase o no se entiende? No se entiende. Muy similar es aquí. Pues Dios nos manda a su iglesia que estemos en orden. Así es, Matito. ¿Por qué nos tratamos como hermanos? Bien, Matito. Nosotros nos tratamos como hermanos. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, venimos a ser partícipes del cuerpo de Cristo. Es más, en Argentina, en Europa, en Asia, hay personas que le han entregado su vida a Jesús. Y ahí, como somos partícipes de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo, por eso es que nos tratamos o somos hermanos en Cristo, porque Dios viene a ser nuestro Padre. Aunque tengamos diferentes padres biológicos, pero nuestro Padre viene a ser Jesús. O sea, somos, carnalmente no somos hermanos, pero espiritualmente sí, venimos a ser hermanos en Cristo porque Jesús es nuestro Padre espiritual, y es por eso que nosotros nos adherimos a un solo cuerpo, donde no interviene ni la raza, ni la cultura, ni clase social, así puede que sea uno bajo, alto, gordito, millonario, pobre, pero igual somos hermanos en Cristo. Así es, Mateo. ¿Por qué se necesita la disciplina en la iglesia? Bien, Mateo, la disciplina, para entender la disciplina, ¿no? Que en primer lugar entendamos qué es la disciplina, ¿no? Hay diferentes tipos de disciplinas. Por ejemplo, hay una disciplina que tus padres te dan a ti. En algún momento tu papá y tu mamá te disciplinaron, ¿verdad? Por ejemplo, de repente a ti te gustaba, no sé, qué sé yo, jugar al fútbol, y como no hiciste la tarea, de repente ya no te vas a jugar hoy. ¿Por qué? Porque incumpliste tus obligaciones. Deberes de la casa. Deberes de la casa, ¿sí, no? Y entonces, ¿y eso contrajo qué? Que tus padres te disciplinaron porque no cumpliste tus deberes.
Entonces, en la iglesia es muy similar. Cuando el creyente realice una falta, pues Dios lo tiene que disciplinar, porque la disciplina en realidad es un momento de reflexión. Yo estoy seguro que cuando tus padres te castigaron, te disciplinaron de esa manera, ¿no? Los días siguientes ya tú sí hiciste las tareas, porque tú dijiste, yo no quiero que me disciplinen nuevamente, entonces voy a hacer las tareas. Entonces, igual es en el camino del Señor. Dios disciplina a sus hijos, a su hijo o a sus hijos, porque Dios ama a sus hijos. Y entonces, es por eso que lo dice. En la Biblia, por ejemplo, encontramos a David. David en una oportunidad, pues, le falló a Dios, y cuando le falló a Dios, pues Dios lo disciplinó. Y desde ahí en adelante, pues David pidió perdón, se humilló ante Dios y Dios restauró su vida. Y desde ahí la vida de David ya fue muy diferente. Entonces, la disciplina es importante porque hace reflexionar al creyente para que sea un mejor cristiano. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? Bueno, Mateito, yo me convertí a los 18 años. Ya estamos 2024, ya son 16 años en este camino cristiano. 2008. Así es, en el 2008, ya terminando casi ya, bueno, terminando ya la secundaria, ¿no? Y desde ahí en adelante, pues, soy cristiano. No ha sido fácil, pero sí es muy bonito, y sí soy muy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Y bueno, yo les invito a ti, Mateito, que tú sigas en este camino cristiano, porque la Biblia dice, instruye al niño en los caminos del Señor para que cuando sea viejo no se aparte. Entonces es importante que tú como niño sigas en este camino cristiano para que te vaya bien en la vida. Entonces vemos en la actualidad, ¿no?, muchos jóvenes, niños, adolescentes que se pierden en las drogas, se pierden en las discotecas, en muchas cosas se pierden. ¿Pero por qué? Porque viven lejos de Dios. Entonces yo te invito a ti, y a todos tus amiguitos que tú conoces, que sigamos en ese caminar cristiano, que es lo más hermoso que nos puede pasar. ¿Amén? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Alex. Eso fue todo. Gracias.